Este es un espacio contratado por la Iglesia Evangélica Cristiana Buenas Nuevas, del pastor Ricardo Spalletti. La iglesia está en República Argentina 1383 de Coronel Suárez. Escuchamos el mensaje del pastor Ricardo Spalletti. ¿Cómo le va? Mucho gusto en encontrarme otra vez con ustedes. Es un gusto, un privilegio predicar la palabra de Dios, un privilegio poder hablarle a mis vecinos, que yo sé que escuchan, que ven el programa, que ven el informativo, que después lo buscan en YouTube también. Así que estoy agradecido a Dios por todo eso. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Ricardo Spalletti, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Buenas Nuevas en República Argentina 1383. Nuestras reuniones los días miércoles y los días sábados a las 19 horas. Usted está invitado. Muchas gracias por permitirme entrar en su casa con el programa a través de todos los elementos que se utilizan acá para poder llegar, inclusive hasta el televisor de su casa. Y en esta ocasión vamos a ir también a la palabra, que es el objetivo principal de todo esto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Hay algunas cosas que a veces nos llaman mucho la atención y que nosotros de repente, aquellos que nos hemos preparado en teología y hemos estudiado, hemos concurrido, hoy enseñamos, usted sabe perfectamente que yo enseño en un seminario bíblico y en una universidad. Y hay cosas que llaman mucho la atención porque uno no encuentra el porqué. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Sucede que cuando no encuentra el porqué a la incógnita que uno tiene con lo que nos está diciendo la palabra de Dios, uno tiene que cambiar la pregunta. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Pastor, usted pregunta ¿por qué? Y tiene que cambiar la pregunta. Sí, la pregunta es ¿para qué? Y en esta ocasión es algo muy especial. Porque esta ocasión de lo que vamos a leer ahora en la Biblia, en vez de que entre la pregunta de ¿por qué?, tiene que entrar el ¿para qué? Ahora después lo vamos a desarrollar brevemente, pero para que usted lo entienda. Evangelio de Juan, capítulo 7, que vamos a leer unos 8 versículos aproximadamente para ser bien explícito, y que leemos ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, le vuelvo a repetir, Evangelio de Juan, capítulo 7, el Evangelio de Juan es el cuarto Evangelio, capítulo 7, versículo 1 al 9. Y que, como dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Está hablando del enemigo, de Satanás. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. De lo que está hablando el Señor Jesucristo con sus propios hermanos, con sus familiares, ¿sabe de qué es? De que ustedes están listos porque su tiempo puede llegar en cualquier momento. Está hablando de nuestro fallecimiento, irnos de acá. Y en cualquier momento se puede parar mi corazón e irme mañana, esta tarde o dentro de un rato. En cambio, el tiempo del Señor Jesucristo, no. El tiempo del Señor Jesucristo ya estaba escrito y ya estaba designado. Como Dios mismo que era viniendo a rescatarnos a nosotros,
de la crucifixión. Él lo sabía perfectamente. Pero lo interesante de todo esto es este tema que yo dije al principio de cambiar la pregunta, en vez de ¿por qué? ¿Para qué? Sus propios hermanos no le creían. Señor. A ver si vamos a buscar de trasladarnos un poquito a ese momento. Sus hermanos le dicen, tenés que ir a la fiesta para que te conozcan y para que vean tus obras. Resulta ser que los hermanos y las hermanas del Señor Jesucristo, sus propios familiares, lo habían visto darle la vista a los ciegos, hacer caminar a un cojo, sanar de lepra a un enfermo, curar a un ciego. Habían visto un montón de cosas, levantar de entre medio de los muertos a la hija de Jairo, darle vida a su amigo, porque su hermana le dijo, si vos hubieras estado acá, estoy hablando de Lázaro, si vos hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Y el Señor Jesucristo lo sacó de la tumba, le dijo, salí afuera. Y resucitó y salió afuera. Sus hermanos habían visto todo eso. Aún así, sus hermanos no creían en él. Sus propios hermanos no creían en él. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo puede ser posible que sus propios hermanos, habiendo visto las obras que hacía el Señor Jesucristo, su hermano, no creía? Por eso dije que había que cambiar la pregunta. En vez de por qué, es para qué. ¿Para qué era? Mire, todo esto era para que Dios sea glorificado por medio del Señor Jesucristo. Dios fuera glorificado, Dios tuviera toda la honra y la gloria por lo que hacía un ser humano, hombre, venido acá para pagar por nosotros. Es al revés con María, porque María, la Virgen María, su mamá, que lo había tenido en el vientre propio, su mamá sabía perfectamente quién era el Señor Jesucristo. Y no solamente que sabía perfectamente quién era el Señor Jesucristo, María lo honraba. María honraba a Jesús. María honraba a Jesús porque sabía perfectamente que no había sido engendrado por voluntad de hombre. ¿Qué quiere decir eso? No había nacido, no había estado adentro de la panza con su mamá por el contacto de un hombre con una mujer, que es lo más natural para nosotros. Había sido pura y exclusivamente por el Espíritu Santo, por obra de Dios. Pura y exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios. Allí fue donde el Señor Jesucristo estuvo adentro del vientre de María, su mamá, escogida por Dios como herramienta útil. Por consiguiente, María, por una cuestión natural, por una cuestión de humanidad, tenía perfectamente claro, tenía muy clarificado su pensamiento de que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Jesús era Dios mismo, su madre lo entendía perfectamente porque lo había tenido dentro de su vientre por obra y misericordia del Espíritu Santo. Por el contrario, sus hermanos, al no tener esa experiencia y esa vivencia que había tenido la Virgen María, sus hermanos no creían. Aún así, le dijeron, subí a la fiesta para que conozcan de tus obras.
Hasta acá hemos llegado. Esta fue la Iglesia Cristiana Evangélica Buenas Nuevas en República Argentina 1383. Mi nombre es Ricardo Spalletti. Le deseo que Dios le bendiga ricamente, especialmente en su salud. La economía va y viene, a veces mal, pero su salud, que Dios le bendiga en su salud. Fue un gusto estar con ustedes. Este fue un espacio de la Iglesia Evangélica Cristiana Buenas Nuevas, del pastor Ricardo Spalletti.